La semana pasada vimos el inicio de una nueva sección que está marcada por los viajes de Jesús. Es una sección misionera que empieza al final del capítulo 4 y termina al final en mitad del capítulo 8. Vimos el primer viaje de Jesús y sus discípulos fuera de la tierra de Palestina, fuera de la tierra de Israel, es decir, a una zona habitada por lo que llamaríamos los paganos, ¿no? Por los no creyentes en el Dios único de Israel. Y ahí tenía un encuentro con un endemoniado, y bueno, eso es lo que vimos la semana pasada. Al final de ese episodio, los habitantes de aquel país le piden a Jesús que se marche. Y Jesús se marcha de aquel país, se embarca, y es ahí donde lo dejamos la semana pasada, y el barco le trae de nuevo, son 12 kilómetros, a la orilla judía, a la orilla en Galilea, su casa, su patria, a la orilla occidental de ese lago. Y lo que sucede hoy es lo que sucede nada más desembarcar en Cafarnaúm, que es el pueblo donde pues, él tenía su residencia, aunque como sabemos viajaba mucho. Ese era un poco el pueblo que había hecho suyo en su misión durante su edad adulta. El pasaje que vamos a leer hoy está compuesta mediante una técnica que ya hemos visto más veces en Marcos y que es una de sus formas favoritas de composición, la técnica del bocadillo o del sándwich, que ya lo explicamos en algún episodio anterior. Empieza a contar una historia número 1, esa historia número 1 se interrumpe con una historia número 2 y al final retorna a la historia número 1 para terminarla. Pan, jamón, pan. Dos historias entrelazadas de esta manera. Así que el pasaje que vamos a leer hoy es un pasaje en bocadillo donde hay dos historias que se entrelazan. Dos historias que tienen por protagonistas a dos mujeres. Vamos a leerlo y así empezamos la sesión de hoy. Leo del Evangelio. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús fue con él, y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Cerramos ahí. Nada más desembarcar en la orilla occidental del lago, sale al encuentro de Jesús uno de los jefes de la sinagoga. Ya en un episodio anterior vimos que no es lo mismo una sinagoga que un templo. Los judíos en aquella época solo tenían un templo, que era el templo de Jerusalén. Esto era muy importante porque en el templo de Jerusalén era el único lugar donde los creyentes en el Dios único de Israel podían ofrecerle culto. Y el culto consistía básicamente en matar animales delante del templo en un altar, en un ara, ofrecer como regalo a Dios parte de ese animal y parte comértelo, salvo los holocaustos, que era todo para Dios. Se quemaba todo el animal y así no te quedabas con nada, todo era para Dios. Y esto para ellos era la manera suprema de relacionarse con Dios. Y esto solo se podía hacer en Jerusalén, en el único templo legítimo, el templo de Jerusalén, y los que trabajaban en el templo haciendo estos sacrificios eran los sacerdotes. Los sacerdotes son mediadores entre Dios y los humanos a través de este ritual del sacrificio. Sinagoga quiere decir reunión. Y en principio, y también el lugar donde tenía lugar esa reunión.
Y sinagogas podía haber, y había, pues por todo el país, incluso en el extranjero, donde había judíos, había una sinagoga, y hay una sinagoga. Es decir, los lugares de reunión de los judíos se llamaban y se llaman sinagogas. Y en aquella época es de suponer que en todos los pueblos había una sinagoga. En las sinagogas no había sacerdotes. En las sinagogas había, en todo caso, jefes de sinagogas. Y muchos de estos jefes eran del grupo de los fariseos. Y en las sinagogas lo que se hacía era rezar juntos, leer juntos la Torá, poco como hacen un poco los protestantes hoy, ¿no? Se reúnen para escuchar al predicador y comentar la palabra de Dios. Esto hacían los judíos en las sinagogas. Y también en las sinagogas se resolvían asuntos de vecindario. Es decir, si había una disputa entre vecinos o había una decisión que había que tomar los vecinos de Cafarnaúm, por ejemplo, pues se reunían en la sinagoga. Así que hacía un poco las veces de alcaldía y de parroquia. Y los jefes de las sinagogas pues eran, por lo tanto, pues, las personas más respetadas y más importantes del pueblo, porque hacían, digamos, simultáneamente como de alcaldes y de párrocos del pueblo. Y es uno de estos, de los jefes de la sinagoga de este pueblo, de Cafarnaúm, quien se acerca a Jesús. Y a pesar de que él pues, era un hombre muy importante, pues se arrodilla, se echa a los pies de Jesús y le ruega por su hija. Claro, ¿qué no haría un padre por su hija, no? Postrarse, aunque seas el alcalde, aunque seas el jefe del pueblo, postrarte ante este hombre que podría tener la clave para curar a la que él llama su hijita. Mi hijita se está muriendo. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Bien, este es el comienzo de este episodio, ya os digo, en sándwich. Y ahora Marcos introduce el jamón del sándwich, o el jamón del bocadillo, la segunda historia. Vamos a leerlo. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Esta es la segunda historia, y lo que las dos historias tienen en común es que sus protagonistas son mujeres, aunque no podían ser mujeres más distintas. La primera, la hija de Jairo, uno de los jefes de la sinagoga, es la hija de una de las familias más prominentes del lugar. Está en el top del ranking social, bien atendida por su padre, que se desvive por ella. La otra es, y cito textualmente, una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias, de flujos de sangre. No le sangraba la nariz, lo que le sangraba era el útero. En términos médicos modernos sería una hemorragia uterina disfuncional o anómala. En vez de sangrar unos pocos días dentro del ciclo menstrual, como es normal, pues esta mujer estaba continuamente sangrando. Lo cual, además de ser una condición médica no solo molesta, sino muy debilitante, planteaba problemas religiosos y de convivencia. Y es que, según el libro del Levítico, una mujer es impura durante la menstruación. Leo el pasaje correspondiente de este libro del Antiguo Testamento, el libro del Levítico. Cuando una mujer tenga su menstruación, será impura durante 7 días, y el que la toque será impuro hasta la tarde.
Cualquier objeto sobre el que ella se recueste o se siente mientras dure su estado de impureza será impuro. El que toque su lecho deberá lavar su ropa y bañarse con agua y será impuro hasta la tarde. El que toque algún mueble sobre el que ella se haya sentado deberá lavar su ropa y bañarse con agua y será impuro hasta la tarde. Si alguien toca un objeto que está sobre el lecho o sobre el mueble donde ella se sienta, será impuro hasta la tarde. Si un hombre se acuesta con ella, la impureza de la mujer se transmite a él. Él será impuro durante 7 días, y cualquier lecho sobre el que se acueste será impuro. Cuando una mujer tenga un flujo de sangre durante varios días, fuera del periodo menstrual, o cuando la menstruación se prolongue más de lo debido, será impura mientras dure el flujo, como lo es durante la menstruación. Cierro comillas, es lo que dice el Levítico. Obviamente nosotros no creemos estas cosas, pero es una creencia bastante común. De hecho, entre los hinduistas, por ejemplo, si tú vas a un templo hinduista hay un cartel que te dice mujeres que estén menstruando no pueden pasar, prohibido el paso, ¿no? Es decir, quizá nació para dejar a las mujeres descansar durante esos días, porque claro, si tú no puedes tocar nada, ni cocinar, ni limpiar, pues ahí estás en tu casa, sin poder tocar nada, porque si lo tocas lo contaminas, ¿no? Lo mismo no era una cosa tan mala en la antigüedad, pero claro, esta mujer está perpetuamente excluida de todo contacto social. Así que es una marginada. Y además dice el Evangelio que se había gastado todo su dinero, todos sus bienes en curarse y que los médicos no le habían procurado ninguna mejoría. Así que podemos imaginarla en la miseria, excluida socialmente, creyéndose sin poder acercarse a Dios ni a nada religioso. Y ante esta situación vamos a seguir leyendo. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio la vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a los pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y quedas curada de tu enfermedad. Tu fe te ha salvado, dice Jesús a esta mujer, de las muchas cosas, ¿no?, en las que podía haberse fijado Jesús, de esta señora. Se fija en su fe. ¿Y qué es esta fe? No es la afirmación de una doctrina, o creer ciegamente en unas verdades, sino una confianza en Dios que nos hace valientes y nos sostiene cuando decidimos actuar, para pasar de la enfermedad a la salud, de la muerte a la vida. Lo opuesto a la fe, por lo tanto, es quedarnos detenidos, quedarnos parados, no acercarnos a Jesús. Y Jesús se fija en la fe de esta mujer, ¿no?, en su capacidad de confiar y romper las resistencias, incluso la norma religiosa que impedía tocar. Y toca a Jesús.
Y Jesús le llama hija. Hija, tu fe te ha salvado. A diferencia de la hija de Jairo, que sí tiene un padre que cuida de ella, esta mujer está sola. Pero Jesús la llama hija. Ella es hija también. Y tiene quien la cuide, quien la sane. En la lógica de la pureza, lo impuro contamina lo puro. Si tú eres un hombre, estás una mujer que está en estado de pureza y toca algo impuro, la impureza pasa de lo impuro a lo puro y te contaminas. Jesús invierte esta lógica. Su vida, su salud, su fuerza contamina, entre comillas, a esta mujer, entre comillas, impura y la restaura a la salud. Y eso es el reino de Dios actuando. El reino de Dios está actuando a través de Jesús, invirtiendo la lógica de la contaminación. No es la enfermedad la que contagia al sano, sino el sano el que contagia al enfermo, en este caso a esta mujer con flujos de sangre, transmitiéndole que ella también es hija de Dios, que es una mujer amada y la restaura a la salud. Vamos a seguir leyendo a Marcos, que hace lo del sándwich, ha cerrado la segunda historia, retoma la primera historia que había quedado en suspenso, la historia de la hija del jefe de la sinagoga. Leo. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar, les dijo: ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, está dormida. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Entonces ellos se llenaron de asombro. Y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que le dieran de comer. Mientras Jesús curaba a la hemorroísa, la niña muere. Y los criados de la casa del jefe de la sinagoga pues vienen a comunicárselo. Y Jesús le pide a este hombre lo que la hemorroísa le había mostrado: fe. Y le dice, y lo voy a leer en griego: me phobou monon pistewe. Me phobou, no temas, monon pistewe, solo cree. No temas, solo cree. Y va con el jefe de la sinagoga a su casa, acompañado solo por los 3 discípulos más próximos, Santiago, Pedro y Juan. Esta terna veremos que aparece más veces como tal terna. Y allí realiza lo increíble, resucitar a la niña.
el evangelista nos transmite unas de las pocas palabras en versión original que tenemos de Jesús, en arameo. Talitá cum. Talitá es el vocativo de niña, y cum es el imperativo del verbo levantarse. Niña, levántate. Aunque el verbo cum también se utiliza para hablar de la resurrección de Jesús. Así que, niña, levántate, talitá cum. Y la niña se levanta. Y nos enteramos de que la chica tenía 12 años. Su papá le había llamado mijita, ¿no? Te imaginabas como una niña pequeñaja y tal. Y 12 años, tener 12 años entonces era bastante más que tener 12 años hoy. Una niña que está a punto de ser mujer, de empezar con la menstruación, que es otra de las conexiones con... 12 años había estado la otra mujer enferma, 12 años de vida tenía esta chica, otro punto de conexión entre estas dos mujeres, ¿no? Y ella tenía un problema de flujo permanente de sangre, y esta niña que está a punto de alcanzar la edad de ser mujer, muere antes de alcanzar esa plenitud de vida, de poder ser madre, de poder generar ella también vida. Y Jesús resucita a esta, hoy llamaríamos adolescente o preadolescente, y la restaura y le da una posibilidad de vivir a las puertas de la edad adulta. Ambas mujeres son restauradas a una plenitud de vida. Y la plenitud de vida quiere decir que tú puedes participar de la sociedad, tú puedes contribuir al bien de la comunidad, ¿no? Y ambas mujeres que estaban excluidas, una por la muerte, que por cierto, un cadáver, según el Levítico, es impuro. Por lo tanto, tocar un cadáver sería lo mismo que tocar a la hemorroísa, tocar algo impuro que te contagia. Y en cambio, Jesús toca este cadáver y lo que le contagia, no le contagia la muerte o no le contagia la impureza, sino que le contagia la vida. Y las dos mujeres, termina esta historia, terminan con esa restauración a la vida. Y lo último que dice Jesús es muy indicativo. Dice, que le den de comer, ¿no? Como insistiendo en esa vitalidad, ¿no? Hay que comer, ¿no? Como dice mi madre. Es importante que coma, ¿no? La niña, para que se recupere. Bueno, pues lo dejamos ahí, esta historia de dos hijas entrelazadas y cómo Jesús restaura a estas dos mujeres a la salud y a la vida. Bien, vamos con la pregunta. Podéis hablar de lo que queráis, porque yo creo que el texto da para hablar de muchas cosas, ¿no? Y probablemente a mí como hombre se me escapan cosas, que a lo mejor a las mujeres lo veis con otro ángulo. Así que será interesante comentar, ¿no?, lo que os haya sugerido este pasaje, o estos pasajes. Pero la pregunta que os hago a todos es esta. ¿A qué acciones valientes nos convoca la fe para abrir camino a que Dios pueda restaurar la vida en plenitud? Pregunta breve pero compleja, lo leo otra vez. ¿A qué acciones valientes nos convoca la fe para ayudar a Dios a que pueda restaurar la salud y la vida? Salud y vida pueden querer decir muchas cosas, ¿no? No solamente salud física, sino emocional, social, recrear las relaciones humanas, en fin, ahí va la pregunta y también el trasfondo de esta historia de la hemorroísa y la hija de Jairo.